A ver, Rodríguez, Béjar, César, ¿está o no está? Listo. Entonces ya estamos completos y vamos a nuestra sesión de clase. A ver. Bien, todos están, ya pueden ver la diapositiva. Hoy día continuamos con nuestro curso de Ingeniería de Transportes 1. El tema de hoy es el alineamiento vertical, para lo que vamos a ver algunos casos. Básicamente esto está relacionado a la seguridad que debe haber en un diseño en, en perfil, ¿no? Aparte del diseño en planta, tenemos que hacer un diseño en perfil y este puede generar algunos inconvenientes en cuanto a la visibilidad especialmente, lo cual podría generar algunos accidentes de tránsito, ¿no? Tanto en curvas de tipo convexa como la anterior, como en curvas de tipo cóncava, ¿no? Donde se pierde la visibilidad por algún objeto o simplemente por iluminación. ¿No? Vamos a ver algunos casos. Esta es la parte introductoria del diseño en perfil, ¿no? Tanto para vías rurales como para otro tipo de carreteras y autopistas dentro y fuera del ámbito urbano. Entonces, lo primero, empezamos definiendo lo que es el diseño geométrico en perfil o diseño en el alineamiento vertical, que es una serie igual que en el diseño en planta de rectas y curvas enlazadas, ¿no? Curvas en este caso parabólicas, que pueden ser convexas o cóncavas, ¿no? Básicamente debe tener las características de permitir una operación ininterrumpida de vehículos, tratando de que se conserve la velocidad en la mayor longitud de la vía, ¿no? O sea, de tener una continuidad y que el tramo sea homogéneo. El relieve del terreno, los puntos de control, pueden ser cóncavos o convexos, y la velocidad de diseño debe estar relacionada a la visibilidad. Igualmente, cuando tengamos dos curvas verticales sucesivas, eso es lo que se debe eliminar porque se puede dar el fenómeno de quiebre de la rasante, lo cual tiene problemas y puede generar accidentes, ¿no? Igualmente, eh, todas las cotas del diseño en perfil deben estar referidos a los BMs que son los sistemas de control para la topografía de las carreteras. A ver, veamos algunas consideraciones de diseño que están explícitas en nuestro manual. En terrenos planos y por razones de drenaje, la rasante estará sobre el nivel del terreno, ¿no? Entonces, para este punto es necesario en terrenos llanos elevar la carretera, como se ve en algunas zonas o planicies, ¿no? Para que el drenaje de la carretera pueda funcionar hacia ambos lados de la misma. Luego, en terreno ondulado, por razones de economía, en lo posible, la rasante seguirá las inflexiones del terreno. Esto ya para topografías onduladas en las cuales, dependiendo del tipo de gasto y la velocidad que queremos diseñar, eh, nos dice que se debe amoldar a la topografía del terreno, ¿no? Ya en terrenos accidentados, como es en el caso de la provincia del Cusco, en lo posible, la rasante deberá adaptarse al terreno, ¿no? Especialmente en carreteras de tercera categoría, evitando los tramos en contrapendiente para evitar alargamientos innecesarios. Para el caso de una topografía o orografía escarpada, hay que ver, hay que tener en cuenta la divisora de aguas o los tramos de paso de una cuenca a otra cuenca, ¿no? Que son las abras, las denominadas abras. Lo ideal es lograr una rasante compuesta de pendientes moderadas, o sea, que no superen los límites que se van a establecer en este documento,
y que presenten variaciones graduales de los alineamientos compatibles con el tipo de carretera que estamos seleccionando. Vamos a utilizar las tablas del manual según el tipo de orografía y la categoría de la carretera, ¿no? Si es de primera, segunda o tercera categoría. Los valores de la pendiente máxima y longitud crítica están presentes en el trazado si resultan indispensables, ¿no? Vamos a tratar como ejercicio de evaluar las carreteras que tenemos. Claro que esto es lo recomendable, ¿no? Deberán evitarse rasantes de lomo quebrado, quiere decir cuando se tienen dos curvas verticales del mismo sentido, unidas por una tangente pequeña corta, ¿no? Ese tipo de combinaciones también no son adecuadas. En pendientes que superen la longitud crítica, vamos a ver qué es la longitud crítica de una pendiente. Está establecida, especialmente de subida, establecida como deseable para la categoría de carretera. En proyecto se deberá analizar la factibilidad antes de incluir carriles de aceleración para el tránsito lento. En pendientes de baja y largas pronunciadas es conveniente disponer, cuando sea posible, de carriles de emergencia, ¿no? Y esto básicamente solamente nos da algunas luces de cómo incluir este tipo de carriles adicionales, pero no se mencionan unos diseños efectivos o tablas en el manual. Bien, veamos lo que es la pendiente mínima. Ustedes van a hacer un chequeo, pues, versus 10 de las tangentes de vuestro proyecto, en el cual es necesario tener una pendiente mínima, ya sea de subida o de bajada, lo cual tiene que ver con el drenaje de aguas superficiales, ¿no? Con el agua de lluvia o la escorrentía de lluvia, y se pueden presentar los siguientes casos. En el primer lugar se tiene una lista de chequeo en la cual tenemos un bombeo transversal del 2%. O sea, transversalmente tenemos una inclinación en tramo tangente del 2%, y no se tienen bermas ni cunetas. Entonces, la pendiente mínima en este tramo, lo menos que podemos tener es de 0.2%, ¿no? Eso gracias a que tenemos un bombeo del 2%. Solamente bajo esas condiciones podríamos llegar hasta una pendiente casi plana, totalmente horizontal, del 0.2%, ¿no? Siempre debe tener una diferencia de alturas en el desarrollo. Si el bombeo es de 2.5, excepcionalmente podrá adoptarse pendientes iguales a 0. ¿No? O sea, eso nos quiere decir que podemos tener una pendiente en perfil que sea, que no tenga, que sea 0, o sea, que no tenga inclinación, pero que su bombeo transversal, o sea, la inclinación transversal en sección debe ser mínimo de 2.5 para garantizar la escorrentía de las lluvias. Luego, si existen bermas laterales, la pendiente mínima deseable será de 0.5. Esto porque se necesita garantizar eh, una pendiente mínima excepcional de 0.35. Menos de eso no podríamos asignarle en caso de bermas. En caso de no tener bermas, como habíamos dicho, es de 0.2, ¿no? Las bermas van a ser en este caso como una especie de acumuladores de agua y no permitirían que necesitan de un bombeo mínimo de 0.35 para que transcurra el agua de lluvias. En zonas de transición de peralte, en la que la pendiente transversal sea nula, la pendiente mínima debe ser de 0.5, ¿no? Esto también, como ya habíamos visto en clases anteriores, en las zonas donde vamos a definir esa transición de peralte de una tangente a una curva, también debe tener una pendiente mínima de 0.5%. Ahora veamos, la pendiente máxima está de acuerdo a las tablas 3031
que vamos a ver, la cual nos dice que debemos de restarle el 1% en caso de zonas con más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Esto por posibles, porque los terrenos a estas alturas son bastante accidentados o puede haber efectos de nieve o hielo o presencia masiva de lluvias, ¿no? Para lo cual hay que restar el 1% a los valores de la tabla. En autopistas dependientes de bajada podrán superar hasta 2% los valores máximos, ¿no? Entonces, esto, dado que las autopistas tienen secciones de 2 o 3 carriles, entonces es mucho más fácil el control y podemos aumentarle a los valores de la tabla hasta un 2%. En el caso contrario, para zonas de menos de más de 3.000 metros sobre el nivel del mar hay que restar el 1% a los valores de la tabla. Siguiente. Veamos, aquí tenemos la tabla. Si elegimos una vía que tiene una velocidad de diseño de 60 kilómetros por hora, es una carretera, digamos, de tercera clase, cuya orografía sería ondulada, por ejemplo, o orografía tipo 3, ¿no es cierto? Que sería accidentado o 4 escarpado. Para esta velocidad ya no existen estos valores de accidentado y escarpado, solamente para el tipo 2, ¿no? Que es ondulado. Entonces me dice que la pendiente máxima que le puedo colocar es del 8%. A esto, si estoy en la zona del Cusco a más de 3.000, tengo que restarle menos 1, que nos saldría el 7% como pendiente máxima. Y como pendiente mínima, ya los casos que hemos visto de 0,5%, ¿no? O dependiendo si la tangente, cuál es la inclinación de la tangente. Bien, entonces hay un caso de excepcionalidad para estas pendientes máximas, especialmente pendientes de subida, ¿no? Excepcionalmente el valor de la pendiente máxima se podría incrementar hasta en 1 para todos los casos. Deberá justificarse técnica y económicamente la necesidad de dicho. Entonces, la primera parte nos dice que el ingeniero a su criterio puede aumentar el valor de 1% en todos los casos, pero eso dependiendo si es de subida o de bajada, o si es la topografía accidentada, o una topografía escarpada, ya no sería conveniente hacer este aumento, ¿no? Para carreteras de tercera clase, ¿no es cierto? Con bajo IMD deberán tenerse en cuenta los demás siguientes consideraciones. En el caso de ascenso continuo, ¿no es cierto? Tenemos una línea de gradiente que está en ascenso, y cuando la pendiente sea mayor del 5%, o sea, solamente mayor o igual al 5%, necesitamos incluir cada 3 kilómetros tramos de descanso, ¿no es cierto? Que serán de una longitud mínima de 500 metros y con una pendiente de 2%. Entonces, eso nos quiere decir que a esta pendiente hay que hay que cambiarle este tramo de unos 500 metros con una pendiente de 2% para que pueda descansar el vehículo. Esto básicamente para que se eviten problemas con los motores de los vehículos, ya que circulando a más de 3 kilómetros, ya el vehículo se podría esforzar y podría recalentarse, ¿no? Es un tema ya operacional, ¿no? Entonces hay que hacer un chequeo con respecto a esta parte de las pendientes máximas. La frecuencia y la ubicación de dichos tramos de descanso contará con la correspondiente evaluación técnica y económica. Entonces, recordemos que darle 2% también influye a gastar un poco más de dinero en corte y movimiento de tierras, por lo que tendríamos que evaluar, ¿no? Pero lo ideal sería tener esto porque un vehículo realmente no puede estar muchos kilómetros en pura subida, debe tener ciertos tramos de descanso.
Entonces, ustedes deben hacer el chequeo de este punto 1 como parte del chequeo de vuestras tangentes, ¿no? Luego, en general, cuando se empleen pendientes mayores, si ustedes encuentran una pendiente mayor al 10% en vuestro proyecto, este no debe exceder, debe ser menor a 180 metros de longitud. Entonces, también deben hacer el chequeo por este ítem número 2. Ítem 2, el ítem 3 nos dice la máxima pendiente promedio en tramos de longitudes eh, mayores a 2 kilómetros no debe superar el 6%. Entonces, colecto todas las pendientes en una longitud de 2 kilómetros a más y el promedio de estas longitudes no debe ser mayor que el 6%, solamente para las vías de tercera clase, ¿no? Luego, ese sería el tercer chequeo y el cuarto chequeo sería en curvas con radios menores de 50 metros de longitud debe evitarse pendientes mayores a 8%. Entonces podemos ver en el perfil longitudinal de la vía, si es que encontramos una curva cuya longitud es menor de 50 metros, agarramos 10 curvas de nuestro proyecto y analizamos si es que su pendiente en el diseño de perfil es mayor de 8%, ¿no? Entonces ahí tenemos que calificar y decir que está mal, para evitar que las pendientes del lado interior de la curva se incrementen significativamente. ¿Cuál debe ser la longitud máxima de estas pendientes, ¿no? De estas pendientes en tramos rectos, no en tramos rectos, en tangentes. ¿No es cierto? Vamos a ver una figura 30301 en el cual este fue elaborado para camiones pesados de 180 kilogramos por HP de potencia y que representan el parque automotor de camiones con remolque y semirremolque, independientemente de la velocidad de entrada. Entonces, en el abaco nos muestra cómo disminuye la velocidad, ¿no es cierto?, para un vehículo pesado, ¿no es cierto?, cuyo relación de peso-potencia sea del orden de 150 kilogramos por HP. Entonces, es prácticamente horizontal y la velocidad de comienzo de la pendiente es de 65 kilómetros. Veamos cómo se ve esta tabla, ¿no? Tenemos que la velocidad inicial de este vehículo era de 65 kilómetros por hora y al recorrer 200 metros, ¿no es cierto? Este es en subida, entonces el motor solamente puede, según esta curva, de acuerdo a si elegimos que tiene una pendiente, digamos que la tangente que hemos hallado tiene 5%, entonces para esa curva de 5%, habría una caída de 65 a aproximadamente 49 kilómetros por hora. Entonces, 65 cae a 49 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, hay que hallar la diferencia y qué porcentaje ha disminuido, ¿no es cierto?, en velocidad, ¿no? De 65 a 49 tendríamos aproximadamente 16, ¿no? 16. ¿Y 16 qué porcentaje significa de 65, ¿no? Y entonces diríamos que ha caído en un X% en 200 metros, ¿no? Si lo alargamos hasta 600 metros, como se ve aquí, lo hacemos recorrer este vehículo en 600 metros, tiene una caída increíble y el vehículo termina circulando a 20 kilómetros por hora. Entonces la caída de velocidad estaría dada por 65 menos 20, serían unos 45 kilómetros por hora, lo cual es mucho más que un 50% de reducción de la velocidad, ¿no?
Entonces, a esto la norma nos dice que como máximo debemos de permitir un 25% de caída de la velocidad, si no debemos ya tomar acciones. Y la segunda tabla nos habla de la longitud crítica, ¿no? En la cual debemos permitir. Si tenemos una pendiente del 6% en la tangente que estamos evaluando, la proyectamos a nuestra velocidad de diseño, que digamos es de 40, estamos en una carretera de 40 kilómetros por hora, y nos da que la máxima longitud que debemos permitir en esta tangente de ascenso sería de 300 metros. Igualmente, si tuviéramos una pendiente menor de 4% y estamos diseñando en esta misma carretera de 40 kilómetros, intersectando aquí, tendríamos una longitud máxima de la pendiente permitida o admisible de aproximadamente 520 metros. Noten que para una carretera de 60 kilómetros por hora casi este valor se alarga bastante y nos permite una longitud de tangente mucho mayor, ¿no? Entonces depende a la tangente que estamos evaluando, a su longitud, y habríamos que verificar si cumple o no cumple según esta tabla, de acuerdo a mi velocidad de diseño, ¿no es cierto? En este ejemplo es 40, y a la pendiente que tiene esa tangente, ¿no? Si está experimentando una pendiente de 6% en su vida, entonces debe ser menor o igual que 300 metros, ¿no? Si no, no cumple. Entonces deben utilizar esto para verificar la longitud crítica de pendiente. Como resultado de estos problemas que se dan en las tangentes al perder la velocidad de los vehículos por ir en subida, existe lo que son los carriles adicionales, los cuales nos dice que cuando tengamos una reducción de 25 kilómetros por hora, o sea, si yo iba a 60, si mi velocidad de diseño es 65 y a lo largo de esta tangente de subida termino en 40 kilómetros por hora, quiere decir que ha caído 25 kilómetros por hora. Entonces yo debo evaluar si tengo la economía y si puedo diseñar un carril adicional, ¿no? En función del tránsito y el porcentaje de camiones. Esto está relacionado a la capacidad, ¿no? A mayor capacidad, a mayor número de carriles, se mantiene la velocidad. Y los vehículos menores pueden rebasar a los vehículos pesados como trailers y no se ven perjudicados en seguir a una velocidad de 20 o 30 kilómetros, ¿no? Y luego se nos dice que si añadimos este carril adicional, tenemos que añadir también o tenemos que mantener las bermas que se han diseñado en la sección de la vía. En carreteras de una calzada, el carril de ascenso, ¿no? Este es este carril adicional, no debe utilizarse como adelantamiento, ¿no? Vamos a ver, existen dos casos, ¿no? En autopistas debe ser al lado izquierdo el carril adicional, y en carreteras de una calzada quiere decir un carril de ida y un carril de vuelta debe estar ubicado al lado derecho de la calzada, por donde van a ir los vehículos de circulación lenta. Y esto mismo, evitando proyectar carriles con longitudes. La mínima longitud debe ser de 250 metros, ¿no? Para los carriles adicionales. Igualmente, antes del inicio de los carriles, para la circulación debe existir una transición de 70 metros, ¿no? Esto para el diseño geométrico. Es decir, necesitamos una transición de 70, una longitud mínima de 250 y una final de 120, ¿no? En total, la sumatoria de toda esta longitud vendría a ser la geometría adicional de un nuevo carril. La longitud depende netamente de la velocidad de diseño de este nuevo carril, y como nos dice que
Después de esta, este debe tener 70 la longitud L y 120 metros adicionales de transición para unirse y volver al antiguo carril, ¿no? Aquí tenemos los dos carriles. Entonces, y tenemos que esto es 70, esto es L y el otro es 120. El carril adicional se prolongará hasta que el vehículo lento, digamos un tráiler, alcance el 85% de la velocidad. Entonces, un tráiler debe desarrollar en esta longitud L, desde su posición inicial hasta su posición final, debe recuperar un 85% de su velocidad, ¿no? Para eso la pendiente también debe ser ideal, sin sobrepasar los 80 kilómetros por hora. A la prolongación anterior se añadirá una transición con una longitud mínima de 100 metros. Veamos eh, cómo está esto en una gráfica. Aquí tenemos el carril de adelantamiento, que normalmente en vías de dos carriles de tercera clase se hace al lado derecho, por lo cual el vehículo pesado va a circular por el lado derecho y los vehículos pequeños adelantarán por este tramo el carril normal, ¿no? O sea, básicamente el vehículo del adelantamiento siempre va a ser por el lado izquierdo, como se da en esta figura, ¿no? El vehículo en rojo ha pasado por el carril izquierdo y durante todo el tramo L, y acá esto es 70, más los 100 o 120 metros mínimos de transición para volver a hacer de 2 a 1, ¿no? De dos carriles a uno. Siempre y únicamente en tramos que lo requieran. Entonces, la actividad de esta clase es realizar una verificación de 10 tangentes en perfil de mi proyecto, si cumplen con las condiciones de longitud mínima máxima y las condiciones excepcionales de la norma, ¿no? En un cuadro Excel, y hacer una propuesta de la longitud adecuada, calcular la longitud adecuada de mis pendientes, ¿no? de, mis, eh, de mis tramos en tangente. Y el 2 es proponer unos carriles de aceleración, o sea, estos carriles adicionales, en tangentes donde se tenga una pérdida aquí es de 25 kilómetros por hora, ¿no? 25, una pérdida mayor de 25 kilómetros por hora, según la tabla que hemos visto, y hay que calcular la longitud de este carril adicional. Entonces, en la primera, aquí tenemos el perfil, tenemos esa tangente, identificamos la tangente, medimos su longitud, no si lo tenemos ya en una tabla, ¿no? Y le aplicamos esta figura 303, en la cual vamos a chequear que si mi velocidad de diseño era de 40 kilómetros, cuánto caería, ¿no? Si yo alargo, eh, por ejemplo, si yo mantengo a 400 metros, tendría una caída de 10 kilómetros por hora, ¿no? Entonces no había ningún problema. El problema sería que yo caiga 25 kilómetros, que sería 40 menos 25, estaríamos más o menos aquí en 15, el cual proyectando a mi pendiente está digamos que estoy en 5%, bueno, en 5% me permite ir hasta cualquier longitud, pero si yo estuviera en otra pendiente, en otra pendiente longitudinal, me darían un tramo menor, ¿no? Entonces debo hacer la verificación. Entonces luego defino la longitud L con la fórmula, ¿no? 6 por B, velocidad de diseño más 20 sobre 5. Le añado los 120 metros de
de transición de salida y los 70 metros de transición de entrada, ¿cierto? Para tener la geometría final, ¿no es cierto? Y hago la gráfica correspondiente de esta sección. Entonces, hoy día hemos visto básicamente las generalidades del alineamiento vertical, una verificación de lo que son tangentes, longitudes de tangente y sus pendientes máximas y mínimas, cuáles deben ser sus longitudes críticas para no tener una pérdida de más de 25 kilómetros por hora en la velocidad de diseño de los vehículos, y si es el caso, hay que incluir en estas tangentes, en 10 de estas tangentes, proponer el diseño del carril de aceleración, ¿no? Del carril de sobrepaso, que tiene las dimensiones que hemos especificado y cuya longitud está definida por la fórmula también que se mostró. Entonces, voy a fijar la fecha de la entrega. Lo voy a coordinar interno con la delegada para, según las tareas anteriores, cuando van a entregar los productos en formato Excel. Bien, si tenemos alguna consulta o pregunta, por favor activen sus micrófonos. Bien, entonces no tenemos ninguna consulta sobre la tarea, vamos a detener la grabación, por favor. Si es que hay alguna persona que recién se ha unido para la lista, por favor, activen sus micrófonos. Ingeniero, buenas noches, disculpe. Aló, sí. Ingeniero, ¿me escucha? Soy el estudiante Ricardo Condor Yucre, ingeniero, que recién me he instalado. A ver. Ingeniero, por favor, Bradley Candia Bellota más, por Ingeniero, favor. por favor, también Caras Asvera. Ya, a ver un momentito, voy a ingresar el sistema. Ya, a ver, los apellidos, por favor. Caras Asvera. Candia Bellota. Está bien, Inge. Ya, luego Caraza. Caras Asvera. Gracias. Gracias, ingeniero. Condor Yucra, ingeniero, Condor Yucra. Condor Yucra. Luego, ya, ¿quién más, por favor? Condor Yucra, ingeniero, Condor Yucra. Ya está listo. No hay nadie más, ¿no? Que haya llegado a la sesión. Entonces, por favor, revisen el posteo de la tarea. Delegada, ¿para cuándo sería nuestra tarea? Yancay, ingeniero. Inge deja la anterior tarea era para el día lunes. Esta tarea Yancay más, supongo que ingeniero. será de semana en semana, será para el miércoles de la siguiente Yancay, semana. Inge. A ver, déjame ver esto. Yancay, ingeniero. A ver, un momentito. A ver, Yancay Mesco. Ya listo. A ver, déjame ver para cuándo sería esto. Aquí están las diapositivas de clase, también ya las estoy viendo en este momento. 2.3 en momento vertical, ya están
Están en el grupo del aula virtual. Listo. Este, igual voy a detener la grabación para poder compartir con ustedes luego.